Отношения России и Соединенных Штатов Америки, от которых напрямую зависит глобальная безопасность и стабильность, переживают глубокий кризис, к сожалению. We will raise the Finnish flag for the first time here at the NATO headquarters. 认真倾听两国人民的呼声，消除威胁膨胀的战略焦虑。We seek a healthy economic relationship with China. 中方对沙伊双方持续改善关系表示欢迎和赞赏。همسایگی است و بنا داریم با کشورهای همسایه ارتباط خوبی باشه، تعامل خوبی داشته باشیم. اتفقنا على إطار زمني محدد يتم تطورته فيما يتعلق بالارتقاء بمستوى العلاقات الدبلوماسية. Hasta que no haya el levantamiento de la última sanción contra la economía venezolana, no podemos hablar de una situación de normalidad en las relaciones entre los estados. تمسك الجزائر الثابت بمبادئ وأهداف حركة عدم الانحياز التي أكدت الأحداث التي هيكلت العلاقات الدولية مدى صوابها وصلاحيتها في السياق الراهن. Acercamientos y lejanías, calidez y frialdad, encuentros y desacuerdos, intercambios y sanciones, contactos y rupturas, amistades y enemistades, intereses, intereses, intereses. Así son las relaciones de los estados y así seguirán. Algunas de ellas están tejidas precisamente punto a punto. Mientras que otras relaciones nacen del vientre de la fea tendencia colonial y se construyen sobre la base de un vencedor que se traga a un perdedor. Entonces surgen las siguientes preguntas: ¿sobre qué base se construyen o tal vez se imponen las relaciones entre los estados? ¿Y cuál es su impacto para el futuro de los pueblos? Las relaciones internacionales estratégicas en un nuevo episodio de Verdades. Alamel Yanú. Y en esta oportunidad le damos la bienvenida al señor Salek El-Miteri. Él es director del Centro Almadar de Estudios Políticos. ¿Cómo está, señor Salek? Bienvenido a Verdades en el Mundo del Sur. Bienvenido, señor Salek. Shukran. Sharafna. Fíjense, señor Salek, lo primero que queremos saber es su opinión sobre cómo se construyen en este momento las relaciones internacionales. Queremos saber también si se imponen por orden geográfico, por circunstancias, o se cumple aquel dicho de las ballenas que se tragan los peces pequeños. Exacto, ya sabes, después de la Segunda Guerra Mundial vino el llamado Nuevo Mundo, o lo que fue creado por los Estados Unidos después que terminó la Segunda Guerra Mundial, con nuevas teorías de las relaciones. Los Estados Unidos de América se basan en lo que se denomina las exportaciones de valores estadounidenses, liberales o democráticos. Pero en la ciencia de las relaciones públicas, las relaciones se construyen sobre la base de fronteras geográficas y los intereses mutuos, así como la geopolítica, es decir, lo que se llama política geográfica. Las fronteras de cualquier país o entidad se extienden hasta donde llega el interés. Es decir, no solo está delimitada por fronteras regionales o geográficas, sino por los límites de interés hasta donde llega. Ya sabes, después de los numerosos cambios, especialmente después de los acontecimientos del 11 de septiembre, tal vez cambió la hegemonía o tutela estadounidense, por así decirlo, sobre muchos países en diferentes continentes y no solo los cercanos a los Estados Unidos.
El orden mundial comenzó a establecer nuevos principios. También el tema de intervención o control sobre estos países a través de organismos internacionales que incluso trascienden en el principio de independencia y el principio de soberanía en algunos países. Por ejemplo, el Banco Mundial hoy tiene un impacto en muchos países. Las Naciones Unidas, con hoy todas sus instituciones, ya sean el Consejo de Seguridad u otras instituciones, también tienen control sobre el cambio de las políticas. La Corte Internacional de Justicia también tiene alguna jurisdicción o algún control, y todo esto son aceptados por los estados hasta cierto punto, renunciando a su soberanía hasta cierto punto a cambio de algunos beneficios de estas organizaciones. Por lo tanto, el control en el nuevo orden mundial no se limita a un país en particular o un polo en particular, sino también a organizaciones, y lamentablemente estas organizaciones también están sujetas a la hegemonía y voluntad de superpotencias como los Estados Unidos de América. Especialmente después del final de la Guerra Fría, Estados Unidos monopolizó el control y la hegemonía sobre estas organizaciones. Doctor Saleh, ¿hasta qué punto las relaciones entre las naciones determinan el destino de los pueblos? Quiero decir ahí, por ejemplo, que hay pueblos que han pagado precio por las relaciones que han tejido sus estados con ciertos países o con ciertos polos. Hay narrativas que se dicen y difunden a través de los medios occidentales. Por ejemplo, que la República Islámica de Irán oprime a su pueblo por las relaciones que teje con ciertos países. Y también hay otros ejemplos en este contexto. Seamos claros, Irán es un caso único y especial, así como en algunos países de América Latina. También tienen un carácter especial, como Cuba, Venezuela y Nicaragua en este sistema global. En particular, ustedes saben, Estados Unidos intervino duramente en Irán hace muchas décadas. Intervino en un golpe militar contra el primer gobierno electo, el gobierno de Mossadegh en Irán en 1953, y volvió al Chad una vez más y lo apoyó. Y luego de que la Revolución Islámica llegó a Irán en 1978, impuso un asedio a este país en particular, por muchas consideraciones, diciendo que representa un peligro y una rebelión. En general, Estados Unidos está en contra de la mayoría de los gobiernos de izquierda o gobiernos populistas. Y lamentablemente es una extraña paradoja. A pesar de lo que se llaman los principios de Jefferson, el expresidente estadounidense, principios que explican que lo que hace que el interés de Estados Unidos existente y efectivo son los valores estadounidenses, la libertad, el liberalismo, los derechos humanos y la democracia, y por lo tanto apoya a muchos estados pobres o fallidos, y estos regímenes todavía obtienen apoyo, suministros, préstamos y facilidades de organizaciones internacionales o de algunos países que quieren para apoyar estos regímenes, especialmente regímenes militares o dictatoriales en un país en particular, en un intento de mantener esta relación política, y desgraciadamente estos pueblos vivían miserablemente. Creo que los países que apoyan no miran en gran medida el interés del pueblo, sino más bien la forma del sistema político, el interés de este sistema y la conexión a este sistema con algún aparato de arrogancia global, como lo llaman los países dominantes. Señor Elmiteri, fíjese, más allá de las fronteras que se les han impuesto a los países en el mundo del sur, hoy se tejen nuevas relaciones a nivel internacional. Son relaciones que parecen a un matrimonio eterno. Vamos a conocerlas en el segmento En el Mapa. En el Mapa. Acuerdos de alianzas estratégicas, amparo para países del sur en el mundo de hoy, en medio del retiro polar occidental. China y Rusia tienen un acuerdo de amistad y cooperación desde 2001, con 2 documentos firmados para mejorar la cooperación, profundizar la asociación estratégica con un plan de cooperación económica hasta 2030. China e Irán firmaron documento de programa integral de cooperación en 2021, un acuerdo de cooperación estratégica de 25 años, con un valor de $400.000 millones.
Rusia e Irán. Los dos países tienen un tratado estratégico desde 2001, con duración de 10 años y se ha prorrogado 2 veces. Los dos países pretenden firmar un nuevo acuerdo por 20 años. Irán y Venezuela firmaron el documento del Programa Integral de Cooperación en 2022. La duración del acuerdo estratégico es de 20 años. Incluye cooperación en varios campos. Venezuela y Cuba. Los dos países mantienen una alianza estratégica desde 2004. Se basa en el fortalecimiento del poder popular y la integración económica de los países latinoamericanos y el Caribe. Fíjese, señor Elmiteri, acabamos de ver en el mapa cómo varios países han sorteado las barreras de las diferencias a nivel cultural, a nivel étnico, y lograron tender puentes. Estamos hablando de Rusia, estamos hablando de China, estamos hablando de Irán y de Venezuela. ¿Cómo se pueden clasificar estas relaciones que ahora son audaces, pero a largo plazo? Por supuesto que estoy hablando hoy, lo que significa que después del conflicto ruso-Ucrania es una cosa y antes es otra cosa diferente. Aunque muchos se dirigen hacia el este, los países no nacieron hoy o no son un asunto de emergencia, por lo que dirigirse hacia el este se ha convertido en una señal de una nueva coalición. No solo de un Estado en sí mismo, sino de un grupo de países que tratan de equilibrar este sistema. Y por lo tanto, esto representa una amenaza a la hegemonía estadounidense en esta dirección. Creo que hay claros ejemplos fuertes y de audacia, como romper el bloqueo sobre Venezuela por parte de Irán, país que también está herido y sitiado, y también sufre sanciones. Pero a pesar de esto, hizo algo inédito al romper ese bloqueo. Varios petroleros cargados de combustible que llegaron a Venezuela y ha contribuido a resolver su crisis a gran medida, la crisis enérgica, digamos. Es extraño que este rico país sea el país más rico de Sudamérica en reservas de petróleo, que la situación que tenía ha llegado a este punto. También es el resultado de las políticas y relaciones con Estados Unidos y el bloqueo contra este país, que goza de una popularidad sin precedente en nuestro mundo árabe por sus posturas. Muchas de las generaciones anteriores actuales aún recuerdan al presidente Chávez, y muchos de la calle árabe aún se acuerdan del presidente Maduro por sus audaces posturas y declaraciones. A pesar de nuestra simpatía por la tragedia de la situación económica que vive el pueblo venezolano, esta dirección, por ejemplo, también se resistió a muchas presiones de división, secesión o golpe, por así decirlo, contra el sistema democrático de este país. Creo que ahora, después de estos acercamientos, ya sea Rusia-Venezuela o Irán-Venezuela, Estados Unidos ha comenzado a sentir el peligro de este acercamiento en sus intereses y es evidente la importancia de Venezuela ahora, después del COVID-19 y la crisis energética. Señor Saleh, hay quienes creen que estas relaciones que estamos hablando, sea entre Venezuela e Irán, o entre Irán y China, o China y Rusia, y entre otros países se basan en el enemigo de mi amigo es mi amigo. Primero, ¿usted está de acuerdo con esto? Y también le pregunto, según decía hace unos momentos, estamos hablando de relaciones a largo plazo, 20 años, 30 años. Estas relaciones, ¿en qué medida realmente contribuyen a la formación de un nuevo orden mundial? Es decir, bloques sólidos y no basados en un momento específico, y son resultados de una guerra específica, si es en Rusia u otro país.
A pesar de la importancia de los sentimientos humanos, por supuesto el amor y el odio, pero estos no existen en el mundo de la política y las relaciones internacionales. Quizás el enemigo de mi enemigo es mi amigo en las simples relaciones humanas, pero en las relaciones entre países esto no es importante o no tiene el mismo impacto en el aspecto humano individual. Les doy muchos ejemplos. Ahora saben, por ejemplo, la relación de Turquía con Irán. Políticamente es una relación distinguida y hay una gran armonía con los diversos liderazgos en Irán. Estoy hablando del presidente Erdogan y el liderazgo iraní, pero ellos no están de acuerdo en Siria sobre el conflicto allí. Turquía es miembro de la OTAN y tiene relaciones con los Estados Unidos, pero tiene una cooperación directa en el tema de la energía con Irán, así como con Rusia. Entonces, el tema del amor, el odio y la hostilidad hacia un régimen puede salir a la superficie o estar justificado, pero existe pragmatismo político entre los países. Y ahora los intereses a largo plazo son los que determinan las relaciones, como usted mencionó. Lo que significa especialmente los acuerdos comerciales. Ahora veremos que los acuerdos son todos por 2 décadas. El acuerdo Venezuela-Irán para 20 años. El acuerdo chino-iraní para 20 años. Yo creo que el futuro está en las agrupaciones y coaliciones, sobre todo las sólidas que se basan en interés mutuo. Señor Elmiteri, fíjese, así como sucede en la vida cuando un joven le regala un perfume o una rosa a su amada, también es una forma de relacionamiento entre los gobiernos cuando se regalan, por ejemplo, batallones, botones y hasta caballos de guerra. Se varían entre la extrañeza y el significado. Veremos esto en el segmento Por si no lo saben. Por si no lo sabe, estos son algunos de los regalos entre estados. Comenzamos con un regalo que nadie quiere recibir. El caballo de Troya fue entregado por los griegos a la ciudad de Troya como una iniciativa de paz. El caballo estaba fuertemente armado con soldados que salieron de él por la noche y llevaron a cabo la batalla que derribó a Troya. Uno de los regalos más famosos entre países es la Estatua de la Libertad, que los franceses entregaron a los estadounidenses en conmemoración de la cooperación entre los dos países. India, por su parte, entregó a Estados Unidos el martillo del Senado hecho de marfil. El martillo se rompió, pero Nueva Delhi no escatimó en enviar uno similar. Desde Holanda hasta Canadá, 100.000 tulipanes fueron una muestra de agradecimiento por dar asilo a la princesa Juliana en la Segunda Guerra Mundial. Y esto se ha convertido en una tradición anual, pero con menos rosas. Después de su visita a China en el año 1972, el presidente estadounidense Nixon regresó con 2 osos de panda a Washington. El objetivo del obsequio fue establecer relaciones oficiales entre los dos países. Uno de los regalos más costosos de China a Costa Rica en el año 2011. Beijing construyó el enorme Estadio Nacional de Fútbol de Costa Rica a un costo estimado de $100 millones. Los regalos diplomáticos no circulan solo entre aliados. Washington regaló a Moscú en el año 2009 el botón para restablecer las relaciones diplomáticas. Está claro que el obsequio no dio resultado. Igual, Putin hizo un presente a Biden en el verano del año 2021 en Ginebra. El presidente ruso entregó a su homólogo estadounidense instrumentos de escritura tradicionales rusos por valor de $12.000 para que luego estallaran los acontecimientos en Ucrania unos pocos meses después. Otro regalo que no fructificó fue el del presidente de Afganistán en el verano del mismo año. Ghani entregó una alfombra de seda por un valor aproximado de $10.000 a Biden, pero eso no impidió su huida de Kabul luego de que los talibanes tomaran el control y la retirada de las fuerzas estadounidenses. Si no sabía que los regalos entre países se consideran una tradición histórica, entonces ahora eres el mejor en saberlo. Señor Saleh, Hillary Clinton regaló a Lavrov el botón para reiniciar las relaciones en 2009. Así lo llamaron en aquel momento. Hoy,
Y después de los acontecimientos de Ucrania y todo lo que está sucediendo ahora entre Rusia y la Alianza Atlántico Occidental, por así decirlo, ¿es posible reiniciar las relaciones entre ambas potencias y en qué condiciones? Y si Rusia esta vez quiere regalar a Washington un nuevo botón, ¿qué será este? ¿Fue útil este botón que fue regalado a Lavrov? Aparentemente no funcionó. Se encendió. En general, los regalos durante las visitas a veces son simbólicos y tienen más significado y van más allá de su naturaleza. Si los regalos se dieran ahora, creo que se les daría una frase: déjanos trabajar. Como se dice en egipcio, cada uno trabaja a su manera y de acuerdo de sus intereses. Pero creo que lo que está pasando ahora es una advertencia que ha dejado al mundo en alerta, esperando algo peor, sobre todo después de que llegó la pandemia y dejó su amplio impacto en muchos países, afectando especialmente a la vida individual de muchos. Lamentablemente la guerra ahora ha llegado para hacer que el mundo también esté bajo la amenaza de la interrupción de la cadena de suministros y frente a una inflación y aumento de precios. Creíamos o el mundo pensaba que estaba lejos de una guerra mundial o una tercera guerra nuclear. Ahora creo que el conflicto o la situación impuesta nos pueden empujar más a volver de nuevo al conflicto o al ambiente antes de la Segunda o Primera Guerra Mundial. En mi opinión, la seguridad y la paz global se deriva de la seguridad interna y la seguridad de los medios de subsistencia de estos países, el respeto por la soberanía de otros países y el respeto por la voluntad de los pueblos de estos países, y que no hay cambio excepto desde adentro, con libre voluntad y sin imposición o demostración de fuerza, y por eso las cosas se imponen como pasa en muchos países. Señor Elmiteri, fíjese, la región de donde vengo, de América Latina, la relación entre los países se ha estabilizado gracias a la llegada de líderes progresistas y de líderes de izquierda, algo que por supuesto le ha molestado a Washington porque consideró, como siempre, América Latina como su patio trasero. ¿Cómo puede esta armonía que se está dando en estas relaciones en América Latina se puede convertir en un bloque sólido para ir en contra de los intereses de Washington y de sus aliados a nivel internacional? Mencioné que Estados Unidos se ha denominado a sí mismo como el guardián de estos países latinos. Nadie se lo pidió estar en esta posición o tampoco tomar este papel dentro de los países de América Latina. Y no tomaré mucho de su programa hablando de la historia de las intervenciones de los Estados Unidos desde el siglo XVIII, pero ciertamente se interpuso en el camino de todo deseo popular de reproducir un sistema nacional o patriótico en estos países, el último de los cuales fue el éxito de Da Silva en Brasil. ¿Crees que el éxito o el regreso de Da Silva una vez más, este prominente izquierdista, no molestó a los Estados Unidos? Ciertamente, también la presencia y dureza de Maduro en Venezuela sin duda les molesta también. Inmunizar a las sociedades no impide que los gobiernos sean progresistas, de izquierda, sino democráticos, y esto no debe ser una consigna, sino una aplicación. Dar importancia al aspecto educativo, a las condiciones de vida de tales países, al desarrollo de la riqueza y que estos países y estos regímenes tengan una visión futura. Como sucedió en las reformas en Argentina. Argentina sabe dónde estuvo y en qué se ha convertido. Brasil también sabe dónde estuvo y en qué se ha convertido. La calle y las necesidades de la sociedad y el desarrollo son suficientes para evitar cualquier injerencia exterior. Usted sabe que muchos pueblos se levantaron y derrocaron y abortaron tales golpes que se dieron, rechazando el apoyo a los golpistas desde Occidente o los Estados Unidos en América. Preguntamos, ¿qué mantuvo al presidente Maduro hasta este momento? Es el apoyo popular que hizo que el presidente Chávez continuara durante largos años. ¿Cuál es el apoyo popular? Pero una cosa es eso y lo segundo es hacer alianzas productivas, también alianzas prometedoras, y no alianzas solo para aliarse, sino alianzas con una clara visión económica y una clara complementariedad que no deben ser solo tinta sobre papel. Muchísimas gracias, señor Elmiteri, por aceptarnos la invitación acá en Verdades en el Mundo del Sur. Gracias a ustedes y espero que hayamos logrado agregar algo útil.
Así es, señor Emiteri. Y ya que estamos hablando de relaciones internacionales, vamos a conocer un poco de qué se trata el tabule, un rico plato que no falta en las mesas de los libaneses. Creo que el señor Al-Mutairi está de acuerdo contigo sobre el tabulé libanés y creo que es un fanático del tabulé. Y este es uno de los puntos de influencia. Quiero decir, como la entrada a países a través del fútbol. Como el fútbol normalizó muchas relaciones. Cómo ganó el Estado de Qatar con la presentación de la Copa del Mundo. Líbano, creo exportando ya sea el elemento humano exitoso o algunos platos libaneses. Sin duda significa mucho para mí personalmente. Nuestros televidentes, entonces, veamos tabulé en un minuto. Hasta luego. En un minuto, tabulé, uno de los platos más famosos del Levante. Una ensalada mediterránea es uno de los entrantes más conocidos. Sus ingredientes principales son el perejil, los tomates y el bulgur. Se le añade aceite de oliva y jugo de limón. Se dice que sus orígenes son de Irak antes de Cristo. Se extendió en los países mediterráneos y los inmigrantes lo llevaron a América Latina. Su nombre cambió a tabulé. Conservó su delicioso sabor en diferentes países. Cada año, los libaneses celebran el Día Nacional del Tabulé, con el fin de preservar el patrimonio de su cocina.